La palabra por sí mismo es bendita, amado hermano, y el Salmo 1 es la introducción a todos los salmos. Todos los salmos giran en torno al Salmo 1. Responden a lo que dice el salmista en el Salmo 1. Vamos a Romanos capítulo 3. Seguimos con las 14 acusaciones que Dios hace al hombre que está viviendo en el pecado, ¿no? Ya hemos dicho, Pablo ha demostrado a partir del capítulo 1, versículo 18 hasta el 3:9, que los hombres son pecadores, ¿no? De lo que Dios le ha revelado, pero ahora está utilizando el Antiguo Testamento para demostrar lo que él ha dicho, ¿no? Porque la única forma de demostrar la palabra es con la propia palabra de Dios. La palabra de Dios es autosuficiente, tiene tanta autoridad y poder que ella misma se demuestra a sí misma. Es decir, tú no tienes que buscar algo auxiliar a la palabra de Dios para demostrar que la palabra se demuestra a sí misma. Tiene la característica de Dios. Padre, yo te doy gracias. Háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. Háblanos, Señor, porque necesitamos oír. Necesito oír tu palabra, porque al oír, conforme a lo que tú has determinado en tu palabra, eso produce fe, Señor. Y la fe me lleva a creer que la obra tuya es perfecta, Señor, y la obra más grande que has hecho es tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario para morir por nosotros los pecadores. Y todos los hombres y mujeres que aceptan por fe esta obra tuya, tú lo declaras justos en Cristo Jesús. Te doy gracias. Dice así Romanos 3:14. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Tomen asiento, padre hermano. Lo primero que Pablo va a demostrarnos es que nosotros somos injustos. No hay un solo hombre en toda la... Después de que Dios creó a Adán y Eva, que no haya... que sea justo. Todos, por causa del pecado posterior de Adán y Eva, nos volvimos pecadores y somos injustos delante de Dios. Y Pablo va a seguir demostrando la injusticia del hombre, porque después nos va a demostrar que para poder ser justo delante de Dios, la única forma es teniendo fe ¿en quién? En la obra de Dios a través de Cristo, quien muere por nosotros en la cruz del Calvario, para poder satisfacer la justicia de Dios, que es implacable, ¿no? Dios no negocia su santidad de lo que Él es con nadie, absolutamente con nadie. Es santo que al final la única manera que Dios pudo satisfacer su justicia divina es que Cristo, alguien perfecto, tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario para salvarnos y declararnos justos, pero por la fe, por medio de la fe en Cristo Jesús. En segundo lugar, todos somos ignorantes, no hay quien entienda. Nosotros por sí mismos jamás vamos a poder entender a Dios. Yo sé que los hombres el día de hoy se toman muchas atribuciones, y siempre ha sido así a través de toda la historia de la humanidad, que los hombres creen conocer a Dios y aún superar a Dios, ¿no? Pero no hay quien entienda. Todos somos ignorantes de las cosas de Dios, ¿no? En tercer lugar, nosotros vivimos alejados de Dios voluntariamente, porque Dios de una u otra manera nos muestra su verdad de que Él es Dios, ¿no? Pablo lo demuestra en el capítulo 1, que de una u otra forma Dios inherentemente dentro de la naturaleza del ser humano pone la necesidad de buscar a Dios, ¿no?
y de seguir los principios de Dios. Pero el hombre voluntariamente se aleja de Dios, como lo hizo Adán y Eva. Después de pecar, ¿qué hicieron? Se alejaron de Dios, ¿no? Por eso que Dios vino a buscar lo que se había perdido Jesús, y cuando el Señor descendió al Edén, tuvo que ir a buscar a Adán y Eva, que se habían alejado y estaban escondidos, ¿no? En cuarto lugar, todos, como Dios ya nos ha indicado, en nuestro ser interior también, lo básico, lo fundamental entre lo bueno y lo malo, ¿no? La conciencia entre lo bueno y lo malo, los principios morales, todos nos desviamos, ¿no? Somos apóstatas, voluntariamente, de lo que Dios quiere que hagamos. En quinto lugar, somos depravados, es decir, somos inútiles. No podemos hacer el bien por nosotros mismos. Aunque queremos y deseemos hacer el bien, tarde o temprano eso va a fracasar, porque ya estamos contaminados por el pecado, por lo tanto, somos depravados, ¿no? No necesariamente depravados es una persona que hace cosas muy malas y perversas, a veces hace cosas buenas, pero cuando ya él mismo se da cuenta o miramos, siempre tiene una agenda oculta, ¿no? Una razón por qué lo hace. En cierto lugar, somos malvados, ¿no? Somos personas egoístas, crueles. No hay quien haga lo bueno, dice, no hay ni siquiera uno, ¿no? Es decir, no podemos hacer lo bueno. Todo eso estoy hablando de las personas que están en el pecado, las personas que están lejos de Dios, y de esa condición Dios nos ha salvado y Dios nos ha convertido. Entonces, ¿de qué somos salvos? De la manifestación del pecado, y que se manifiesta en nuestra vida de muchas maneras y de muchas formas. Y aquí Pablo está siendo usado por el Espíritu de Dios para darnos 14 acusaciones de parte de Dios para el ser humano sin Cristo. En séptimo lugar, el hombre es corrupto, ¿no? Dice que sepulcro abierto es su garganta, es decir, es como una tumba de una persona que ha muerto hace un mes, ¿no? Y tú la abres, ¿qué vas a encontrar? ¿No? Corrupto, todo, es decir, va a salir pudrición. Así somos delante de Dios, ¿no? Cuando Dios mira a un pecador, de esa manera nos mira, ¿no? Lleno de pecado y de maldad, porque nosotros no olemos a vida, sino olemos a muerte, porque esa es nuestra condición real y verdadera sin Cristo, ¿no? En octavo lugar, somos mentirosos, ¿no? Con nuestra lengua estamos en forma normal y natural, engañamos. Esa es nuestra condición sin Cristo. Y aún a veces con Cristo mismo también mentimos y engañamos, ¿no? En noveno lugar, somos destructores, ¿no? Veneno de víboras hay debajo de nuestra lengua. Ya hemos dicho, ¿no?, que la víbora tiene un sistema, y cuando él muerde la víbora, sus dientes tienen ha sido creado de tal manera que se llenan de veneno e inyectan el veneno y la gente muere. Así nosotros, por medio de la condición de pecado en que estamos, ya nuestras acciones, si estamos sin Cristo, no solamente somos pecadores, sino que contaminamos a los demás, somos contaminantes, ¿no? Y en décimo lugar, somos maldicientes y amargos, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice, en el versículo 14, llena está su boca de maldición y de amargura, ¿no? Es decir, ya hemos dicho e insistido permanentemente de que todo es por causa de ¿qué? Por causa del pecado, y el pecado mora y vive en el pecador, en el corazón. El corazón de una persona de una persona sin Cristo está dominado por el pecado. Y el pecado, ya hemos dicho, tiene muchas manifestaciones. Pero una de las cosas que el ser humano va a hacer a través de su expresión verbal o de sus actos, va a ser una persona maldiciente muchas veces. De un momento a otro tú vas a escuchar, oír o actuar a una persona haciendo cosas que tú no pensabas que podía hacer, ¿no? Tú lo veías muy formal, educado, culto, pero se presentan situaciones y esa persona va a salir de su boca palabras que no se deben decir, como dice, por ejemplo,
en Efesios Pablo dice truhanerías, ¿no? Es decir, lisuras, ¿no? Es decir, que esta persona también, claro, porque esa es su naturaleza, pero su corazón está en pecado, por lo tanto su corazón está corrupto, está contaminado por el pecado, ¿no? Tiene el veneno del pecado y va a ser normal que él hable así. Por ejemplo, vamos a Génesis 4, ¿no? La vida está comenzando con los primeros seres humanos, ya Adán y Eva han pecado, ¿no? Han pecado y han tenido su primer hijo, y su primer hijo es Caín, ¿no? Y después tienen otro hijo que se llama Abel. Cuando Dios se acercó a Adán y Eva, que habían pecado, no se acercó con las manos vacías, sino se acercó con pieles que él había conseguido después de haber sacrificado, no sabemos si fue 1, 2, 3, 4 animales, para cubrir la desnudez de Adán y Eva, ya que ellos estaban desnudos. Siempre estuvieron desnudos, pero cuando antes de pecar tenían la cubierta de la santidad de Dios, ¿no? Tenían algo que ellos no notaban, que estaban desnudos porque la presencia de Dios estaba en ellos, ¿no? Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Es decir, la gloria de Dios resplandecía en la vida tanto de Eva como de Adán. Pero cuando ellos pecaron, automáticamente la gloria de Dios desapareció. Dice, cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Pablo lo dice más adelante. Entonces, cuando el Señor llega, entonces, ¿él qué había hecho? Matar dos animales inocentes que no tenían nada que ver con el pecado de Adán y Eva, pero Dios los va a sacrificar. Y definitivamente esos animales tenían unas características que eran animales perfectos, que no tenían ninguna mancha, no tenían ninguna enfermedad, no tenían nada. Es decir, eran tal como debía estar en el Edén. En el Edén todo era perfecto, hermano. En el Edén todo era perfecto, ¿no? Las cosechas, los animales, todo. No había ferocidad, no había violencia, todo cumplía su ciclo normal. Entonces, ¿qué hace Dios? Sacrifica a esos animales y los lleva, ¿no? Y al final trabaja con ellos y después los cubre su desnudez con esos vestidos, pero esos vestidos, al desollar a los animales, definitivamente tenían sangre. Y había derramamiento de sangre, porque ¿cuál era el objetivo de Dios? Cubrir los pecados de Adán y Eva. Entonces, ¿eso qué significaba? Que Dios hizo un sacrificio expiatorio por culpa de qué? Del pecado de Adán y Eva mueren animales inocentes, y eso se va a establecer ¿hasta qué? Hasta el día en que Cristo muere en la cruz del Calvario. A partir de ese día ya no habrá sacrificio para cubrir los pecados, sino que Cristo vino a quitar los pecados de nosotros, ¿no? Entonces, eso fue enseñado a Adán y Eva. Cómo debían de ellos, primero y después, presentar un altar, ¿no? De piedras. No lo dice, pero ya cuando tú miras hacia adelante, tú vas mirando el libro de Génesis, vas a encontrar a Abraham, a Noé mismo, ¿no? Edificando altares al Señor y presentando sacrificios a Dios. Porque lo primero que hace Noé cuando baja del arca es hacer un sacrificio a Dios. Agarra y hace un altar de piedras que no eran talladas, unas piedras que tenían tal como sabe, y ellos tenían que buscar para que sean precisas y ahí sacrificar el animal que iban a presentar. Entonces todo eso fue enseñado. Todo eso así tenía que hacerse. No había otra forma de poder llegar a Dios a través de este sacrificio. Entonces, ¿qué pasó? En el 4:2 dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Dios él no fue con un fruto de la tierra a cubrir los pecados de Adán y Eva, no, él había sacrificado animales. Entonces ya Dios había establecido. Entonces aquí, mire, ya desde el comienzo, el hombre siempre trata de hacer las cosas a su manera y a su forma, y eso se llama religión. Religión es todo aquello que el hombre quiere hacer para llegar a Dios sin la intervención de Dios. Religión, es volver, religión es ligar, volver a ligar. Es decir, el hombre quiere volver a ligar, el hombre quiere volver a tener comunión con Dios, pero él plantea su forma, el hombre, no Dios. Eso es lo que está haciendo aquí Caín.
Y él seguro que escogió lo mejor de lo mejor. De su cosecha lo mejor. Eso ni vuelta que dar. Seguro que y presentó su ofrenda. Y no pasó nada. Dios no reaccionó. 4. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué miró con agrado? Porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Hacía las cosas conforme a Dios. ¿No? Bueno, este tema, es verdad, también es religión, pero a veces nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas que hay actualmente con la música cristiana, entre comillas, mucha música cristiana que hay actualmente no tiene sustento bíblico, no tiene principios bíblicos. Es decir, se alaba supuestamente a Dios, pero el centro no es Dios, el centro es el hombre. Y tú comienzas a analizar muchas canciones que se cantan, si está hablando del hombre y el personaje importante es el hombre en esa canción, aunque supuestamente la estamos dirigiendo a Dios, ya esa canción ya no es bíblica, ya está fuera de orden. Es como la de Caín, ¿me entiendes? Es igual, ¿no? Y eso es fuerte, hermano, es una tendencia el día de hoy que la mayoría de las iglesias lo hacen. Hay iglesias que ni quieren cantar himnos. La juventud, la adolescencia, aborrece los himnos, ¿no? Así, literalmente, hermano, no quieren desaparecer los signos del cántico. Ese es igual que Caín, ¿me entiendes? Es autoría propia humana, queriendo hacerlo a su manera y a su forma, ¿no? Entonces, tú tienes, cuando tú vas, ¿no? Por ejemplo, hay una canción famosa, ¿no? Es cuando levanto mis manos, yo siento una unción, digo, wow. Qué fácil, ¿no? Todos lo recibimos levantando las manos y la unción viene. Eso significa de que ya Cristo no es ya necesario que haya venido a la cruz a morir por nosotros, que todo el acto expiatorio, que todo lo que estamos hablando aquí no tiene ningún valor, sino sencillamente yo alzo las manos a Dios y voy a sentir una unción. Y la unción va a venir sobre mí. Eso es una herejía total. Total, no tiene ni cabeza ni pies. Es algo que va en contra de Dios así, descaradamente, hermano. Es decir, la unción, si tú revisas a Jesús en Lucas 4:18, la Sagrada Escritura dice, Jesús dijo, el Espíritu, voy a leerlo mejor, en el 4:18 para entender esto, porque es fundamental, hermano, a veces, en todo, como he dicho desde que comenzó el culto, Dios tiene que intervenir. 4:17. Lucas, le dieron el libro del profeta Isaías, le dieron el libro, Jesús siendo la palabra viva, va a leer la Biblia, va a leer la palabra, pide el rollo de Isaías. Abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Es decir, ¿qué significa la unción? La unción significa aceptar la autoridad de Dios. La autoridad de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Es decir, que tú no puedes hacer nada si no tienes el poder de Dios en tu vida. Y aquí, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Unción, ¿qué cosa es? ¿Quieres tener unción? Sométete a la autoridad y al poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre te va a llevar a la palabra, ¿me entiendes? El Espíritu Santo siempre te va a llevar a la palabra. ¿Quieres unción? Bueno, unción no es como muchos creemos a veces, que yo estoy orando y las personas se pueden caer, pueden ser, y los demonios pueden salir y seguirse. Esas son manifestaciones del Espíritu de Dios, son manifestaciones de los dones, del poder de Dios, pero eso no es unción. Unción es someterse a la autoridad. Jesús, siendo Jesús, el Hijo de Dios, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Caín, ¿qué está haciendo? No está sometiéndose a la autoridad de Dios. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y dio de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Eso fue tremendo. Pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. ¿Por qué razón? ¿Porque Dios es exclusivista? No. Tú y yo si hemos sido convertidos por Dios, si hemos sido transformados por Dios, tenemos que obedecer a Dios, amado hermano.
y hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. ¿Cuántos quieren bendición, amado hermano, en sus vidas? Hagan las cosas, hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y Caín se enojó mucho. Y Caín se enojó mucho. ¿Qué? De su corazón. ¿Por qué Caín se enojó mucho? Porque su comunión con Dios no era correcta. Él no dependía de Dios, él dependía de él. ¿Me entiendes? Si tú ves que una persona permanentemente se enoja, que una persona permanentemente hace cosas incorrectas y que van contra la palabra de Dios, esa persona tiene problemas. Su corazón no está gobernando el Señor. No tiene la plenitud del Espíritu. ¿No? Es decir, ¿cuál es uno de los grandes problemas que hay en la humanidad y muchas veces también en la iglesia? El enojo. ¿Qué produce el enojo? Yo tengo problemas con una persona, ¿no? Y cuando yo no soluciono ese problema con esa persona, cuando yo me voy a expresar de esa persona, me voy a expresar mal de esa persona, ¿no? Y voy a ser maldiciente, ¿me entiendes? Maldiciente. Voy a expresar cosas negativas de esa persona. Voy a encontrar sus debilidades y voy a tratar de serle, como nosotros decimos en nuestro lenguaje peruano, leña, ¿no? Es decir, lo que pueda. ¿Qué hay en mi corazón? Enojo. Como Caín, ¿me entiendes? Maldiciente. Y comienzo a hablar mal de esa persona. Muy, muy mal. Entonces ya yo tengo problemas, ya tengo problemas, no solamente con esa persona que es mi prójimo, sino primero contra quién, contra Dios. Porque mi pecado primero es contra quién, contra Dios. Porque yo al tener enojo con esa persona, estoy ofendiendo a Dios porque esa persona tiene la imagen y semejanza de Dios. O esa persona, si es cristiana, está en el proceso, según Romanos 8:29, de ir siendo formado a la imagen de Dios, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo tengo problemas, no solamente tienes problemas con esa persona, tienes problemas con Dios. Y nadie de los que está aquí, que son cristianos, convertidos, bautizados, y que se supone que entienden la palabra de Dios, puede decir que no tiene enojo, sí tiene enojo. Y aún en la primera epístola de Juan, una de las cosas que Juan va a trabajar mucho es demostrarnos a nosotros que nosotros amamos al prójimo y a nuestros hermanos porque primero Dios nos amó a nosotros. Y la más grande forma de mostrarnos que Dios nos amó a nosotros, amados hermanos, es que Él dio la más grande ofrenda que no tiene precio para poder satisfacer la justicia de Dios, y la ofrenda se llama Jesucristo, que entregó, ¿en dónde? En la cruz del Calvario, entregó a Jesucristo por nosotros los pecadores. ¿Qué más grande amor que eso puede ver, amado hermano? ¿Entiendes? Si tú tienes enojo con cualquier persona que no seas tú, ya tienes problemas, ¿me entiendes? Y eso, si no lo controlas, si no le pides al Espíritu Santo que te haga entender que estás enojado, que estás enojada, que tienes problemas con tu prójimo, pídele al Espíritu Santo, pídele, para que ese enojo se vaya de ti y sigas amando. Por eso dice, el amor borra multitudes de faltas, dice, ¿no? El amor de Dios borra multitudes de faltas. Si tú no lo dejas, ya no lo tienes en cuenta, ya gracias Señor, porque esta experiencia que he tenido, es verdad, de repente dijo cosas, habló, dijo, te mancilló, te difamó, cuántas cosas más, y tú se lo dejas al Señor. Tú se lo dejas. Y si esa misma persona sigue en esa actitud, tú lo sigues amando. Como dice Pablo, ¿no? Lo sigues amando, teniendo esas actitudes de amor, que un día esa persona se va a avergonzar. Pablo dice que se va a poner la cara roja de vergüenza de que esa persona que habla tan mal de ti, dice tan cosas feas de ti, te muestra amor, no se cansa de amarte.
Entonces aquí, ¿qué pasó? Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Ya no te veo como antes, ya no estás gozoso. Ya no tienes, como dice, bienaventurado, dichoso, feliz. El Salmo 1, ¿no? Bienaventurado, el que no anduvo, ¿qué? Es decir, ahí está claro. Ahí está, cuando tú vas al primer Salmo, mira, por eso comienza de forma negativa, ¿no? Aparentemente, oye, ¿cómo va a comenzar un Salmo tan importante? Dichoso. Y me pone ejemplos, es porque estamos tentados a estar en esa condición, a vivir en esa condición. Por eso el salmista conoce nuestra realidad. Y este es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad y a veces la iglesia, amado hermano. Y si aquí hay hermanos que están enojados, hermanos que están diciendo cosas maldicientes contra otro hermano y no cambia su posición, van a pasar a la amargura, al ajenjo, a la hiel. Y después van a pasar a matar. ¿No? ¿Qué dijo Jesús? Que tú necesitas matar físicamente a una persona para decirle que es un asesino, sino la forma como tú te comportas con esa persona, la forma como tú... Jesús fue radical, hermano. Si miramos el mundo ahorita, ¿qué está pasando, hermano? Estamos en guerras. Israel con Palestina, una guerra que tú lo miras, hermano, y te quedas aterrado de lo que ha pasado en menos de 2 años. Palestina era... Los judíos le dejaron y le dieron libertades para que prosperaran, para que se engrandecieran. Les permitían trabajar dentro de Israel, entraban y salían como nada. Un ataque nada más de los palestinos y que mataron tanta gente y hasta el día de hoy tienen rehenes escondidos. Tú miras las fotos, hermano, y tú ves una Palestina totalmente devastada. Totalmente devastada, dentro de una situación de odio, ¿no? De maldicencia, de amargura y ahora a la muerte. De todos los días, hermano. Ucrania y Rusia. Antes eran todo, hubo un tiempo que todos eran la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todos eran una sola... Y hubo un tiempo, ya se soltó y cada uno tomó su posición de nación. Y ahí hay un tema entre Rusia y Ucrania. Los ucranianos persiguen a los adolescentes para llevarlos a la guerra. A una guerra que saben que no van a volver. A una guerra fratricida prácticamente, porque son casi como hermanos. En la práctica son hermanos casi. Cuando uno mira y dice, no puede ser. Así es. Y estamos viviendo, voy a tomar también el punto 15 porque están unidos, hermano. Él dice, ¿no? Para juntos lo voy a trabajar porque están unidos, hermano. Mire, todo sale del corazón, pasa por la garganta, sepulcro abierto, después se va a la lengua mentirosa, después el veneno está aquí y después por la boca. Y después de la boca, ¿a dónde vamos? A ser prácticamente asesinos. Jesús dijo que éramos asesinos si nosotros no perdonábamos, si ofendíamos a una persona. Jesús lo dijo, sus pies son veloces para derramar sangre. Mano, el día de hoy ya es tan normal acá en el Perú ver la muerte que ya nos acostumbramos a la muerte. Todos los días muere gente por violencia, hermano. Ya en Trujillo, a la semana, creo que cada semana ya están metiendo bombas, hermano. Ya no solamente son en los lugares, ahora están en las mismas urbanizaciones, que supuestamente son las más tranquilas, metiendo bombas y matando gente. No estamos, hermano, no es en Ucrania, no estamos en Palestina, estamos aquí en Perú. Y nosotros felices y contentos. Y ni siquiera nos acordamos de orar o pedirle a Dios
que la libertad tenga libertad, ¿no? Porque la capital de la libertad es Trujillo, ¿no? Y no tiene. Así está nuestra nación. Sabemos cuáles las causas. Una de las causas es el amor al dinero, la codicia, la minería ilegal, la trata de personas, el narcotráfico, ¿no? el cobro de cupos. Matan gente, a esas personas que tú ves ahí, que le pasa la voz, oye, al otro, mira, oye, Lucho, mira, acá hace 3 minutos ha venido, esos que están ahí cuidando, hasta esa gente están matándolo, ¿no? Todo lugar. Y como no es nuestra familia, no los conocemos, normal. Por ejemplo, eso es fuerte para nosotros como iglesia, que no nos condolemos de eso, que nos vemos una realidad. Eso es todo. Y cuando tú vas a Apocalipsis, capítulo 6, que los tercer domingo, si no me equivoco, del mes, está el pastor asistente Carlos Jesús, está predicando sobre Apocalipsis, hermano. Mira lo que dice del caballo bermejo, ¿no? Dice el 6... Voy a leerlo, hermano. El 6.4. Entonces salió otro caballo rojo. 6.4. Y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros. Y se le dio la gran espada. Es decir, a ese nivel se va a llegar, ¿me entiendes? Increíble, ¿no? Hermano, aquí en la palabra de Dios, lo que está pasando en los días no le sorprende nada. Todo está escrito aquí, hermano. Todo. ¿Cómo comienza? Con un enojo nada más de Caín, fue la expresión, mire, y ahora cómo los hombres, cuando tú defines la palabra prójimo, ¿no? Una vez estuve haciendo un estudio sobre el prójimo, al final tú llegas a la conclusión que todos somos descendientes de Adán, todos, y de una u otra manera, si tenemos la sangre que tenemos, la primera sangre que hubo fue la de Adán y después la de Eva. Y prójimo es una persona que está próxima a mí. Puede ser que hable chino, puede ser que hable un idioma que ni sé qué idioma es, pero ese está próximo a mí, ¿me entiende? Y esa persona próxima a mí, el día de hoy, en el mundo, no solamente es en el Perú, es en el mundo, hermano. La muerte está campeando. ¿Por qué? Porque la iglesia no está viviendo en la dimensión que antes vive. Vuelvo a repetir, lo que hace muchos años dijo Mori Cerulo. Lo que pasa en la iglesia, pasa en el mundo. Si aquí no estamos unidos, si aquí no hay unidad, si aquí no hay amor entre nosotros, y vamos a otra iglesia y pasa lo mismo, y vamos a otra, y pasa lo mismo, el mundo está así. Solamente que en el mundo se repotencia, pues, ¿no me entienden? Entonces la iglesia ya pierde la luz, va perdiendo la luz, es como una luz que se va apagando, es como una sal que ya no sala mucho, ¿me entiende? Oye, esta sal no sala, entonces, oye, échale más sal, ¿no? Oye, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros volver a la senda, de amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso acá dice, ¿no? Ve, llena está su boca de maldición y de amargura. ¿Qué? Cuando el Señor estaba orando en Juan 17, una de las cosas que Él va a pedir en su oración intercesora, Él va a pedir que haya gozo en cada creyente. ¿Cómo combatimos todo este problema? Es con el gozo. Y eso hablábamos, por eso el día domingo, regocijaos en el Señor, que es una orden, es un imperativo de Dios a través de Pablo, es decir, es una orden si realmente eres cristiano, auténtico, transformado por Dios, en los medios de la gracia deben producir otra cosa, regocijo, gozo extremo, no es una opción, así como dice, sed lleno del Espíritu Santo, que es un imperativo también, es una orden de Dios a través de Pablo, igual el gozo debe ser algo normal y natural en un cristiano. Sí, hay momentos en que nos turbamos,
Hay momentos en que nos caemos, en que nos deprimimos. Sí, es verdad, pero ¿sabe qué cosa? El gozo del Señor, ¿qué cosa es? Es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza, es aquel que nos levanta. Cuando tú alabas, cuando tú adoras, cuando tú haces. ¿No? Una de las cosas que, ¿cómo tú te das cuenta, amado hermano, que tú estás gozoso? Es cuando tú todo lo haces con alegría. Cuando de tu boca comienzan a salir canciones. Yo tengo un tema, ¿no? Que a mí me gusta inventar canciones, ¿no? A mi manera y a mi forma. Y mi nieta Emilia ya me copió ya. Ella inventa también canciones, ella agarra y comienza a cantar, porque me escucha cantar. ¿No? Es normal, hermano, y eso debe ser normal en nuestras vidas. Por eso que aquí Pablo nos está diciendo, pero también estamos tratando en todo momento de ver cuál es lo que debe pasar en un cristiano. Por eso vuelvo a repetir, volvamos a la fuente del gozo. Volvamos a la fuente de la esperanza. Volvamos a la fuente del amor, que es Dios, por medio de Jesucristo. Para pedirle a Él, sí, hay pruebas, hay dificultades, hay presiones, el mundo presiona. Pero sabes una cosa, déjate presionar mejor por el Señor. Déjate presionar por las demandas de Dios. Y el Señor quiere que lo adoremos, el Señor quiere que lo glorifiquemos, el Señor quiere que nos neguemos a nosotros mismos, el Señor quiere que sepamos que el día del Señor es el día del Señor y hoy es el día del Señor y no es mi día. Queremos gozo, queremos esperanza, queremos que Dios solucione nuestro problema. Levantémonos temprano los domingos, pues. ¿Cómo salimos disparados para el trabajo? No, si no llego a la hora me despiden. ¿No? Pero algo, no, ya llego aquí. A ver, ¿quién va a enseñar? Ya, no llego a la hora no llego a la hora del devocional. Eso no es amor a Dios. Ese es un falso culto, ¿me entiendes? Es un falso culto. Y después tenemos problemas, claro, pues, como estamos débiles, mi comunión con Dios, ese es el problema que pasó con Caín y pasa con cualquiera de nosotros que comenzamos a perder nuestra comunión con Dios. Viene algo y te dice un comentario, o te viene el chismoso o la chismosa, viene y te dice una cosa aquí, eso ha dicho de mí, y comienza el enojo, como Caín. Y ni vas a la fuente, le dices, oiga, a ver, dime, vamos a ver, ¿quién dice eso? Vamos. Y vas y habla con esa persona. ¿Usted está diciendo esto de mí, hermano? ¿Usted está diciendo de mí esto? Pruébeme lo que lo está diciendo usted. Cúrale, hermano. Esa es la manera de curar a la gente. Tapándole la boca, no con tu mano, sino con la verdad. Y conocerás la verdad, y la verdad, ¿qué cosa te hace? Te hace libre, amado hermano. Por eso, a veces, eso, damos por hecho los chismes. Como digo, no es mi broma, entre comillas, que estornudó y llega el chisme de que está en la unidad de cuidados intensivos, ya que ya ha ido el pastor a orar para que ya se vaya. Y tú le encuentras al hermano, está más vivo que... Así es el chisme, hermano, la distorsión del chisme, ¿no? Pero el tema es que esas personas que chismean, cuando le toca su parte, cuando le toca su historia, no se lo diga a nadie, pero todo el mundo sabe, pero como tú eres la caja de resonancia, quieres saber algo, entonces vas a radio programas y ahí pum, pones ya. No, esto, hermano, todo esto, la iglesia tiene que crecer en la gracia. Es una crisis a nivel mundial de la iglesia, no solamente es acá, hermano, por si acaso. El mundo está avanzando, no porque el mundo pueda, sino porque nosotros le hemos dado el espacio. Y hemos dejado de tener ese gozo que produce solo el Señor. El fruto del Espíritu Santo, una manifestación del fruto del Espíritu Santo, que es el amor, es el gozo. El gozo, amado hermano. Es la única forma de poder parar este tema de cuando alguien quiere causar un enojo en tu vida. Cuando alguien quiere o es usado por Satanás para tratar de impedir que tú tengas esa comunión con Dios y no la pierdas. Y si estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a hacer discernir con qué espíritu viene, en qué condición viene esa persona, ¿no? O las cosas que están pasando, ya no las miras con tus ojos, lo miras con los ojos de Dios. Sí, la cosa se ha puesto difícil, sí, la cosa es tan fuerte, pero ahí tienes el poder de Dios, ahí tienes la presencia de Dios, ahí tienes que te ayuda, que te da la fuerza para seguir adelante, amado hermano. Sí, van a haber momentos duros, van a haber momentos difíciles, momentos muy difíciles, pero eso no te debe causar enojo.
no te debe causar frustración con Dios. Mira, Dios no responde. No, sí, Dios va a responder, amado hermano. Dios siempre responde. Dios siempre va a responder a su manera y a su forma. Y muchas veces ya está actuando, pero no nos damos cuenta que Dios está actuando. Él está ahí, amado hermano. Entonces nosotros, por todos los medios, la única manera de poder vencer este tema, no de la maldicencia, de la amargura y de tener pies presurosos para ejecutar cosas que no son convenientes a la palabra de Dios, es nuestra comunión con Dios, es nuestra dependencia del Espíritu Santo. Por eso Pablo decía, no, en 2 de Tesalonicenses, de Timoteo capítulo 2, él nos da un secreto, ¿no? Y él, ahora que estamos estudiando la gracia de Dios, dice, tú pues, hijo mío, 2.1, 2 Timoteo 2.1, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Es decir, ¿cuál es la solución para todos estos temas? Es fortalecernos en la gracia. ¿Cómo nos fortalecemos en la gracia? Estando en comunión con Dios. ¿Cómo estamos en comunión con Dios? Dependiendo del Espíritu Santo. ¿Y cómo dependemos del Espíritu Santo? Conociendo esta palabra, alimentándonos de esta palabra. Y el Espíritu Santo va a obrar en nuestra vida de tal manera que en esas situaciones difíciles el Espíritu Santo nos va a fortalecer. Fortaleceos en el Señor, dice, no, en el Señor. Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Esa gracia que hace que tú, los problemas que tú no puedas solucionar, las situaciones difíciles que estás pasando, eso que te tiene que tener gozo, esperanza, aliento, ánimo para las pruebas, para las dificultades, el Espíritu Santo va a estar ahí. Pero si tu corazón no está en comunión con Dios, no está en armonía con Dios, de tu boca van a salir cosas negativas. Y muchas cosas maledicientes contra Dios. No, es decir, Dios no está conmigo, Dios no me ama, Dios ya estoy dudando de Dios, no creo que Dios esté conmigo. Te comienzas a enojar con Dios. Y después pasan problemas y problemas difíciles que iban a pasar de todas maneras, te vuelves una persona amarga. Contra Dios muchas veces. Bueno, hay cosas que tú y yo no vamos a poder evitar. Hay cosas que están programadas para nuestra vida antes de la fundación del mundo. Pero cuando llegue, si estamos llenos del Espíritu Santo, si estamos en comunión con Dios, si realmente la gracia de Dios está en nosotros, es porque el Espíritu Santo y está funcionando en nosotros y estamos fortalecidos en esa gracia, es porque el Espíritu Santo está actuando y está poniéndonos a Cristo siempre en el primer lugar para poder vencer todas estas situaciones difíciles que hay y lo superaremos en el nombre de Cristo Jesús. Dios nos ayude, porque Él nos ha salvado, hermano. Dios nos ha salvado ¿de qué? De ser maledicientes, de ser personas amargadas y de pies presurosos para ejecutar cosas malas. No, ahora somos lo contrario. Tenemos el gozo del Señor, tenemos la esperanza. Y ahora los pies que tenemos es para anunciar ¿qué cosa? El Evangelio de la paz de Cristo Jesús, el Evangelio de la solución que soluciona los problemas de la gente que está enojada, de la gente malediciente, de la gente que está amarga y de la gente aquella que asesina o que hace cosas malas contra su prójimo. Ahí está el Evangelio. Esos pies presurosos ahora es para proclamar que Cristo vive y reina en nuestros corazones, que eres el Señor de señores y Rey de reyes. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre de la gloria, por esta bendición de poder ser hijos tuyos, Señor, y nos has rescatado de ser, Señor, maledicientes, amargos y de pies presurosos, Señor, a ejecutar cosas malas y terribles. Todo lo contrario, ahora somos una fuente de gozo, una fuente de esperanza, una fuente de amor, una fuente de misericordia, una fuente de compasión, Señor, que anunciamos el Evangelio, esos pies, el Evangelio de la paz de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor, amén.